Hermanos, quería comentarles una pequeña experiencia que tuve con el himno, el último himno. Oh Señor Jesús amado. Josué estaba con una gripa fuertísima, hace como, cuando tenía como 2 años. Y ese himno, yo me puse a Josué en las piernas y puse mi mano en el pecho y empecé a cantarlo. Terminé llorando y el niño fue sanado. Eso que nosotros pasamos con Josué fueron como 3 días que no se le quitaba la fiebre ni la gripa. Fue como un desierto, porque no podíamos dormir a causa de que él estaba demasiado apretado. Y el tema de hoy es el desierto. En el libro de Génesis, en el capítulo 21, versículo 8 en adelante, vamos a estar atentos a lo que dice la palabra de Dios. Desde el 8 en adelante, dice: Cuando Isaac creció y estaba a punto de ser destetado, Abraham preparó una gran fiesta para celebrar la ocasión. Pero Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham, de una sierva egipcia, Agar, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces ella se dirigió a Abraham y le exigió: echa fuera a esa esclava y a su hijo. Él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac. No lo permitiré. Esto disgustó mucho a Abraham, porque Ismael era su hijo. Pero Dios le dijo a Abraham: no te alteres por el muchacho y tu sierva. Haz todo lo que Sara te diga, porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Yo también haré una nación de los descendientes del hijo de Agar, porque él también es hijo tuyo. Así que a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, preparó comida y un recipiente de agua y amarró todo a los hombros de Agar. Luego la despidió junto con su hijo y ella anduvo errante por el desierto de Beerseba. ¿Por dónde anduvo errante Agar? Por el desierto de Beerseba. Cuando se acabó el agua, Agar puso al muchacho a la sombra de un arbusto. Entonces se alejó y se sentó sola a unos 100 metros de distancia. Se echó a llorar y dijo: no quiero ver morir al muchacho. Pero Dios escuchó llorar al muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo: Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo. Dios ha oído llorar al muchacho. Allí tendido en el suelo, ve a consolarlo, porque yo haré de su descendencia una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de Agar. Pregunto, ¿Agar no estaba viendo ya? ¿No caminó todo el camino y se introdujo en el desierto de Beerseba? ¿Era acaso Agar ciega? Sí, era ciega. Estaba ciega, porque no podía discernir lo que Dios iba a hacer a través de su hijo. Entonces Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo lleno de agua. Enseguida llenó su recipiente con agua y dio de beber al niño. El muchacho creció en el desierto y Dios estaba con él. Llegó a ser un hábil arquero. Se estableció en el desierto de Parán y su madre arregló que se casara con una mujer de la tierra de Egipto. Ahora, ¿cuál es el desierto de cada uno aquí presente? Solo ustedes saben cuál es su desierto, por dónde están transitando. Esta mujer, Agar, Abraham, en obediencia a Dios, porque ¿quién podría coger a un hijo suyo y sacarlo y echarlo fuera? Alguien que tiene temor de Dios y que obedece su palabra como ella es. Abraham fue obediente y sacó a Agar y a su hijo. Pero estando Agar en el desierto, sin esperanzas, ¿qué hay en el desierto? Nada.
Pero allí había una fuente, había un pozo, había agua. ¿Qué representa el agua? Vida. Vida. Cuando vas en el desierto, lo único que te espera es muerte, desesperanza. Puedes hasta ver alucinaciones, alucinar, espejismos, cosas que no son reales. Pero gracias que Dios abrió los ojos de Agar. Hay que pedirle a Dios en medio de cualquiera que sea tu desierto: Señor, abre mis ojos, que yo pueda ver ese pozo, esa fuente que te va a reanimar y te va a dar vida. Eso fue Agar e Ismael en el desierto. ¿Qué hubo para que el Señor escuchara? Hubo llanto. ¿El Señor escuchó qué? Es necesario llorar. Si estás en un desierto, si estás pasando por una situación difícil, llora delante de Él, que Él va a escuchar y te va a ver. Y te va a decir: mira, aquí hay una fuente. Ahí mismo en el libro de Génesis hubo otro hombre que Dios usó de una manera impresionante. Génesis capítulo 37. Ahí vemos cómo José tiene unos sueños y le cuenta sus sueños a sus parientes. Y sus parientes cogen rabia contra José. Vamos a leer desde el versículo 18, 37, 18. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Aquí viene el soñador, dijeron. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre: un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. No lo matemos, dijo. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en esta cisterna vacía, aquí en el desierto. ¿Dónde lo dejaron? En el desierto. O sea, antes de que Dios colocara a José como gobernador de Egipto, tuvo que estar en un pozo en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolvérselo a su padre. Todos sabemos cómo terminó la historia de José, ¿cierto? El soñador terminó siendo gobernador de Egipto y salvó a Israel de la hambruna que había por ese tiempo. Pero antes de que Dios le diera todo eso, fue necesario que fuera al desierto. Y en el desierto fue puesto en un hoyo y luego en el desierto fue vendido a unos comerciantes ismaelitas que pasaban por ahí. El desierto. Entonces, renegar del desierto, cuando estamos en el desierto, quejarnos por nosotros mismos o tratar de salir de ese desierto por nuestra propia fuerza, va a causar cansancio, frustración, desesperación. Y entonces Satanás, como nos conoce, sabe cuál es tu talón, tu debilidad, te va a presentar personas a tu alrededor que te van a aconsejar mal. ¿Por qué? Porque en vez de clamar al que te puede salvar, tú has decidido ir a buscar ayuda donde Dios no te ha mandado a buscarla. ¿Quién nos habla bien de cómo podemos clamar y pedir ayuda? En el libro de los jueces, hubo un juez que estuvo a punto de morir. Y eso está en el libro de Jueces, capítulo 15. Vamos a leer 15-14. Jueces 15-14. ¿Lo tienen? Cuando Sansón llegó a Leí, los filisteos salieron gritando de triunfo. Sin embargo, el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, y él rompió las sogas que tenía atadas en los brazos, como si fueran hilos de lino quemados, y cayeron de las muñecas.
Luego Sansón encontró la quijada de un burro recién matado. La levantó y la usó para matar a 1000 filisteos. Después dijo: con la quijada de un burro los he apilado en montones. Con la quijada de un burro he matado a 1000 hombres. Cuando acabó de jactarse, tiró la quijada y a ese lugar le llamó Colina de la Quijada. Después Sansón tuvo mucha sed y clamó al Señor: has logrado esta gran victoria por medio de la fuerza de tu siervo, y ahora tengo que morir de sed y caer en manos de estos paganos. Entonces Dios hizo que brotara agua a chorros de un hoyo en el suelo de Leí. Y Sansón se reanimó al beber. Luego llamó a ese lugar manantial del que clamó, el cual todavía se encuentra en Leí hasta el día de hoy. ¿Qué podemos ver aquí en esta cita? ¿A qué se enfrentaba Sansón? 1000 hombres. Si tú sabes que hay 1000 hombres rodeando tu casa o el lugar donde tú vives, ¿qué sentirías? Porque no se puede, eso es imposible, destruir, derrotar, matar a 1000 hombres. No se puede. Pero en ese momento el Espíritu del Señor llegó sobre Sansón, rompió las cuerdas. ¿Cuántas veces nos hemos sentido atados? El desierto aquí de Sansón eran esos 1000 hombres. ¿Qué esperanza podía haber de derrotar a 1000 hombres? Ninguna. Pero Dios le dio la victoria. Luego de que él termina cansado, él le dice al Señor: me has dado esta gran victoria y ahora voy a morir aquí. Y en ese momento, ¿qué hizo Dios? Hizo que fluyera agua. Él tomó el agua y se reanimó. Cuando yo estoy en una situación que veo que es imposible, cuando yo veo que ya no puedo conseguir empleo, no tengo para la comida, cuando hay una enfermedad grave, de los cuales los hombres dicen ya no tienes esperanza, cuando hay un matrimonio que ya no tiene esperanzas, empresa, negocio, lo que sea, cual sea que fuera el desierto, hubo un hombre que clamó, porque iba a morir. Iba a morir. ¿Y clamó a quién? Al único que podía abrir la fuente. Clamó al único que podía abrir una fuente en ese lugar. Fíjate, él no vio la fuente, él clamó. Primero clamó y después vio la fuente. Si yo no clamo, si yo no oro, sea cual sea la situación, donde no veo esperanzas, si yo no clamo, ¿dónde va a abrir Dios la fuente? Tengo que clamar. Algo que se hace énfasis en este lugar es el altar familiar. El altar familiar es una ocasión ¿para qué? Para clamar. Para decirle a Dios: mira, me está pasando esto. Mis hijos que están en esta situación, mi esposo, mi esposa, mi trabajo, lo que sea. Es la oportunidad de presentar delante de Dios nuestro clamor. Por eso nosotros decimos todos los días de rodillas, cuando nos levantamos, antes de acostarnos. Tú no sabes cuántos poderes se mueven durante la noche. ¿No dice la Biblia que el que piensa siempre el mal espera la noche? La oscuridad, las tinieblas, toda la fuerza espiritual que se mueve en la noche. Aquí físicamente había 1000 hombres. ¿Quién ha leído el Salmo, lo que es el 27? Que el rey David dice que aunque un ejército acampare junto a mí, no temeré mal alguno. ¿Y qué ejército? ¿Sabes que cuando Dios liberó al endemoniado gadareno, él le preguntó: ¿cómo te llamas? Y el demonio o el espíritu le dijo: me llamo Legión porque somos muchos. Un ejército estaba dentro de ese hombre. Un ejército, legión. Hay personas que tienen esa legión y no lo saben. Siempre viven de espaldas ¿a quién? A Dios. No oran, no leen, no entienden, y si leen no entienden,
porque hay algo dentro que no te deja comprender. Y si comprendes, la carne se levanta y te dice, eso no puede ser así. Porque Satanás siempre va a ir en contra de la palabra, del agua que puede darte la vida, que es la palabra. Esto pasó con Sansón. Hubo otro hombre grande en Israel. Vamos a ir al libro de Primera de Samuel. En el libro de Samuel, capítulo 23. Primera de Samuel, capítulo 23. Gloria a Dios. Dice, David se esconde en el desierto. Entonces David y sus hombres, 23:13. Entonces David y sus hombres, ahora cerca de 600, salieron de Keila y comenzaron a deambular por toda la región. Pronto llegó la noticia a Saúl de que David había escapado, por lo que decidió no ir a Keila. David se refugió en una fortaleza que había en el desierto y en la zona montañosa de Zif. Saúl lo perseguía día tras día, pero Dios no permitió que Saúl lo encontrara. ¿Dónde tuvo que ir David a esconderse? En el desierto. Un día, cerca de Orez, David recibió la noticia de que Saúl estaba camino a Zif para buscarlo y matarlo. Jonatán fue a buscar a David y lo animó a que permaneciera firme en su fe en Dios. Ahora, ¿cuántas personas se han acercado a ti? Lo voy a hablar por mí. ¿Alguna vez tuve un deseo de no estar más con mi familia? Y Satanás envió a alguien y me dijo, pero sepárate, no eres el primero ni el último. En ese entonces, como estaba tan lejos de Dios, me pareció agradable ese consejo. Pero luego Dios hizo algo impresionante que no lo puedo explicar. Tenemos que saber a quién escuchar. David estaba en el desierto, estaba angustiado. ¿Lo perseguían para qué? Para matarlo. ¿Y quién lo perseguía? El rey. El gobierno de Israel persiguiendo a alguien insignificante. Porque David se lo dice más adelante. ¿Por qué persigues a alguien tan insignificante como yo? Bueno, cuando nosotros estamos siendo perseguidos y la situación nos supera, necesitamos escuchar a aquellos que dicen, guarda la fe, ten la esperanza. Jonatán, como amaba a David, él le dijo, mira, espera en Dios, ten fe, que tu fe no se desvíe. Eso fue lo que le dijo Jonatán. Jonatán fue a buscar a David y lo animó a que permaneciera firme en su fe en Dios. No en la fe en el psicólogo, no la fe en el médico, no la fe en los papás. No la fe en el mejor amigo. La fe en Dios. Mira que Jonatán era el hijo de Saúl, del rey que perseguía a David. Él no le dijo, mira, espérate, quédate tranquilo que yo voy a arreglar esta situación, porque yo soy el hijo, el primogénito de Saúl. O sea, si moría Saúl, quedaba Jonatán como rey. No, él le dijo, no pierdas tu fe en Dios. ¿Qué va a buscar Satanás? Va a buscar la manera de que tú te desvíes de lo que Dios quiere. A ver, el desierto por el que yo pasé, tal vez muchos lo están pasando. Ahora yo puedo testificar con propiedad, Dios me salvó. Dios salvó este hogar. ¿Cómo lo hizo? No lo sé. Pero Él me abrió una fuente en ese desierto en el que yo estaba. Y ahora yo no paro de beber de esa fuente. Porque aquí está todo como yo me debo conducir dentro de mi hogar. Cómo debe ser mi relación con mi esposa, con mis hijos, en el trabajo. Todo está aquí. Entonces, esta fue la experiencia de David. El versículo 26 dice, Saúl y David se encontraban en lados opuestos de una montaña. Justo cuando Saúl y sus hombres comenzaban a cercar a David y a sus hombres, les llegó un mensaje urgente al rey que le informaba que los filisteos
nuevamente asaltaban a Israel. Entonces Saúl dejó de perseguir a David y regresó para luchar contra los filisteos. Desde entonces, el lugar donde David acampó se llama Roca de Escape. Después David fue a vivir a la fortaleza de Engadí. Ahora, ¿dónde estaba David? ¿Y qué había en ese desierto? Una roca. Cuando Israel salió y le dio sed y empezó a cuestionar, porque estaban en el desierto, ¿se acuerdan? Israel en el desierto tuvo sed y empezó a cuestionar y le dijeron: Moisés, nos trajiste hasta aquí para morir de sed. Entonces Moisés clamó a Dios y Dios le dijo: ve a la roca. Había una roca que seguía a Israel. Aquí hay una roca y David lo dice claramente: la roca de escape. ¿Cuál es tu roca? Dios ha puesto una roca, la principal piedra del ángulo, el fundamento. ¿Se acuerdan sobre la enseñanza que Jesús dijo que había dos hombres, uno sabio y uno insensato? El sabio, ¿dónde construyó su casa? Sobre la roca. Y el necio, sobre la arena. El que construyó sobre la roca, ¿qué aconteció? Vinieron los vientos, arreció la marea y no tumbó la casa que estaba sobre la roca. Pero luego el necio que construyó su casa en la arena, vinieron los vientos, situaciones y demás, y se cayó la casa porque no tenía un fundamento sólido. ¿Cuál es nuestro fundamento? La palabra, la roca. Si yo permanezco en la palabra, seré inconmovible. Vendrán a presentarme argumentos científicos, teológicos, religiosos, pero si yo estoy en la palabra, nadie me podrá mover de lo que Dios dice. Ahí mismo en el capítulo 24, oh Señor Jesús, David sigue en el desierto. David sigue en el desierto. Pero ¿qué hizo David? Se adentró más en el desierto. En vez de salir, no, él se adentró más en el desierto. Si sigues leyendo te darás cuenta que él se adentró más en el desierto. Y allá fue el rey a buscarlo. Vamos a leer vamos a leerlo desde el 1. 24:1. Después de que Saúl regresó de pelear contra los filisteos, se le informó que David se había ido al desierto de Engadí. Entonces Saúl escogió a 3,000 soldados selectos de todo Israel y fue en busca de David y de sus hombres, cerca de los peñascos de las cabras salvajes, en el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles. Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades, pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa misma cueva. Ojo, el rey se llevó a 3,000 hombres, pero entró solo a la cueva donde estaba David con 600 hombres a hacer sus necesidades. Los 3,000 hombres se quedaron afuera. O sea, Saúl estuvo a merced de David. Ahora es tu oportunidad. Los hombres le susurraron a David: hoy el Señor te dice, ojo, hoy el Señor te dice. Tengan cuidado con esos que llegan diciendo: hoy el Señor te dice. Hoy el Señor te dice que te va a bendecir, así tú sigas siendo un infiel, un idólatra. El Señor te va a bendecir. Ojo que aquí estas personas le dicen a David: hoy el Señor te dice, te aseguro, pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. Entonces David se le acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl. ¿Qué le habían dicho sus hombres? Hoy el Señor te dice que el Señor te lo ha entregado, mátalo. Pero David no hizo caso, sino que cortó un pedazo del manto del rey. Pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl. Y les dijo a sus hombres:
que el Señor me libre de hacer tal cosa a mi señor el rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Entonces David contuvo a sus hombres y no les permitió que mataran a Saúl. Tenemos que tener cuidado con eso que dicen: Dios te dice que te va a bendecir, Dios te dice que va a hacer grandes cosas con tu vida, pero tú sigues en tu maldad. Hay que tener cuidado. ¿Por qué David tuvo discernimiento que eso que le decían sus hombres no era la voz de Dios? Porque él tenía comunión íntima con Dios. Si yo logro tener comunión íntima con Dios, así vengan a meterme cosas en mi cabeza. Ven y oremos a este santo, ven y oremos a este muñeco. Tú vas a saber, eso no está en ninguna parte de la palabra. En ninguna. No te lo pueden comprobar. Pero como yo no leo, voy a ser una presa fácil. ¿Tú te imaginas donde David no tuviera esa comunión estrecha con Dios? Mataba a Saúl y se libraba, ya no lo perseguía más. ¿Cierto? Pero como David conocía a Dios, sabía que Dios había ungido a Saúl, que él era rey porque Dios lo puso como rey, tuvo temor. Mira que le remordió la conciencia el solo haber cortado el manto del rey. Se sintió mal. ¿Cuántas personas hoy te están diciendo, el Señor te dice, y tú vas y haces y adoras al ídolo, o la pastora que te dice esto o lo otro, y tú vas y lo haces, y no te sientes mal? Bueno, David nada más con cortar el manto se sintió mal, le remordió la conciencia. Que Dios nos permita tener tal experiencia de David, de conocer también a Dios, que sepamos cuál es su plan. David sabía cuál era el plan de Dios. David lo sabía. ¿Y sabes quién más lo va a saber después de lo que pasó? El mismo rey Saúl va a decir, verdaderamente, este es el plan de Dios. Seguimos leyendo. Después de que Saúl saliera de la cueva para seguir su camino, David salió y le gritó, mi señor el rey. Cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó hasta el suelo delante de él y le gritó a Saúl, ¿por qué le hace caso a la gente que dice que quiero hacerle daño? Este mismo día puede ver con sus propios ojos que no es verdad, pues el Señor lo puso a mi merced allí en la cueva, y algunos de mis hombres me dijeron que lo matara. Pero yo le perdoné la vida, pues dije, nunca le haré daño al rey, él es el ungido del Señor. Mire, padre mío, lo que tengo en mi mano es un pedazo del borde de su manto. Yo lo corté, pero no lo maté. Esto prueba que no intento hacerle daño y que no he pecado contra usted, aun cuando usted me ha estado persiguiendo para matarme. Que el Señor juzgue entre nosotros. Tal vez el Señor lo castigue por lo que intenta hacer, pero yo nunca le haré daño. Como dice el antiguo proverbio, de la gente malvada provienen las malas acciones. Así que puede estar seguro de que nunca le haré daño. De todas formas, ¿a quién trata de atrapar el rey de Israel? ¿Debería pasar tiempo persiguiendo a alguien que no vale más que un perro muerto o una sola pulga? ¿Ves lo que dijo David? Por lo tanto, que el Señor juzgue quién de nosotros tiene la razón y que castigue al culpable. Él es mi defensor y me rescatará de su poder. ¿Ves que David conocía a Dios? David tenía una comunión con Dios y sabía que cualquiera que fuera el desierto, la situación, el problema, Dios lo rescataría. Cuando David terminó de hablar, Saúl le respondió, ¿realmente eres tú, David, hijo mío? Enseguida comenzó a llorar y le dijo a David, eres mejor persona que yo porque has devuelto bien por mal. Es cierto, has sido increíblemente bondadoso conmigo hoy, porque cuando el Señor me puso en un lugar donde pudiste haberme matado, no lo hiciste. ¿Quién otro dejaría ir a su enemigo cuando lo tiene en su poder? ¿Ah? ¿Qué pregunta? Que el Señor te recompense bien por la bondad que hoy me has mostrado.
Ahora me doy cuenta de que ciertamente tú serás el rey. No serás su hijo Jonatán. Ahora me doy cuenta de que tú serás el rey. Y de que el reino de Israel prosperará bajo tu gobierno. Júrame entonces por el Señor que cuando esto suceda no matarás a mi familia ni destruirás a mis descendientes. Entonces David le prometió esto a Saúl con un juramento. Después Saúl volvió a su casa, pero David y sus hombres regresaron a su fortaleza. Entonces, ¿pudo Saúl conocer el plan de Dios? Sí, ya él lo conocía. Cuando Saúl falló y Samuel, el profeta, le dijo: Dios te ha desechado para que ya no seas más el rey, ya Saúl sabía que su reemplazo iba porque iba, ¿cierto? Y después, cuando David vence a Goliat, fue cuando Saúl comenzó a tener celos de David. Y después un espíritu empezó a atormentar a Saúl. Y solo el espíritu se iba ¿con qué? Con el arpa, con el sonido de las alabanzas. ¿Ves por qué es importante alabar al Señor? Porque los espíritus huyen, se van. Oh Señor Jesús. Pero si ustedes leen el capítulo 26, ahí dice que otra vez Saúl vuelve a perseguir a David. Hermanos, otro hombre del cual no vio la muerte. ¿Saben quiénes en la Biblia no vieron la muerte? Enoc y Elías. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 19. Quedó claro que David huyó ¿a dónde? Al desierto, y luego se internó más en el desierto. Y Dios le dio la victoria en el desierto. Dios lo salvó en el desierto, ¿cierto? Entonces, hermano, nuestra fe debe ser esa: Dios me va a salvar. No importa la situación por la que esté pasando, si yo me he arrepentido, ojo, si yo me he arrepentido y he reconocido la autoridad del Señor y he decidido obedecer, entonces podré saber, tener la certeza de que Dios me va a salvar, mira, del gobierno, de este gobierno. Me va a salvar de mi situación familiar, económica, espiritual. Cualquiera que fuera el desierto, tendré la certeza de que Dios me va a salvar. Pero debo mantener mi fe ¿en quién? En la roca. ¿En el pastor? ¿En el cura? ¿En el sacerdote? ¿En el profeta? No. En el Señor. Entonces, vamos, Primera de Reyes 19, dice: Elías huye a Sinaí. Sí. ¿Dónde estaba el Sinaí? Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Ahora, ¿ves el problema del liderazgo de una mujer? Era Jezabel. Ella gobernaba a su marido. ¿Ves cuando los papeles se invierten lo terrible que es? Cuando una mujer empieza a gobernar y el varón se vuelve sumiso en vez de respetar el orden, viene el desastre. Pero aquí dice que Elías tuvo miedo. Vamos a leer. Elías tuvo miedo. ¿Por qué? Y huyó para salvar su vida. Pero si Elías había orado para que no lloviera durante el tiempo que él decidiera, porque así lo dice, porque sintió miedo. Ahora, cuando se enfrentó a los 400 profetas de Baal y ellos no pudieron hacer que Baal consumiera la ofrenda, Elías oró y fuego cayó del cielo, porque tenía miedo. Cuando Elías comenzó su ministerio profético, el rey estuvo enfermo y el rey mandó consultar a los profetas de Baal o de Astoret, no recuerdo. Y Elías se encontró con los mensajeros y les dijo: ¿por qué manda el rey a buscar consejo en los dioses falsos, habiendo Dios en Israel? Díganle ahora a su rey que por lo que ha hecho, morirá de esa enfermedad. Los mensajeros se devuelven al rey
y le dice, mira, nos encontramos con un hombre que nos dijo que por haber hecho tú esto vas a morir de esa enfermedad. El rey les preguntó, ¿y cómo era ese hombre? El hombre tenía un cinturón de cuero y tenía un manto. Elías de Tisbe. Mandó a un capitán con 50 hombres a que lo fuera a buscar. Elías estaba en un monte. El capitán fue con sus 50 hombres y le dijo a Elías, varón de Dios, desciende ahora que el rey te necesita. Elías le dijo, si soy varón de Dios, que descienda fuego ahora del cielo y los consuma. Y descendió fuego y consumió al capitán con sus 50 hombres. Luego el rey manda a otra comitiva, un capitán con otros 50. Y el capitán le dijo, varón de Dios, desciende que el rey te necesita. Elías le dijo, si soy varón de Dios, descienda fuego ahora y los consuma. Y descendió fuego y consumió a los segundos siervos del rey. El tercer siervo fue y se humilló delante de Elías y le dijo, perdone ahora a este siervo suyo y perdone la vida de mis 50 hombres. Ya sabemos que el fuego descendió del cielo y consumió a los que vinieron antes que nosotros. O sea, yo me imagino al primer escuadrón, capitán, varón de Dios, desciende que el rey te necesita. Orgullo, prepotencia, porque era un capitán y tenía 50 hombres bajo su mando. El segundo lo mismo, pero el tercero fue sabio y se humilló delante del profeta. Y el profeta, yo me imagino que Elías ya estaba preparando el fuego, pero Dios le dijo, no, desciende con él. Y Elías descendió y se presentó delante del rey. Y efectivamente ese rey murió. Pero aquí dice que tuvo miedo Elías. ¿Por qué? Hermanos, porque todos esos sentimientos están aquí. Miedo, temor, angustia, eso está en nosotros, en esta carne. Por más que yo ore, por más que yo crea, siempre va a haber algo allí que me va a decir, ¿y si no es así? ¿Y si no pasa? Eso lo tenemos que vencer. ¿Cómo lo venció Elías? Vamos a leer cómo lo venció Elías y cómo fue que el Señor le dijo que tenía que hacerlo. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Oh Señor Jesús. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Un verdadero siervo de Dios no se cree nada, ¿viste? ¿Viste que dice, yo no soy mejor que mis antepasados? ¿Qué dijo David? ¿Por qué persigues a alguien tan insignificante? Un perro muerto, imagínate, una pulga. ¿Y qué se cree hoy un hombre que predica al frente de una congregación? ¿Qué se cree hoy un sacerdote? ¿Qué se cree hoy alguien que se autoproclama profeta? ¿Qué se cree? No somos nada. Somos siervos. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, el ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de la cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces, ¿qué tenía por delante Elías? Un desierto. ¿Qué tenía que hacer para poder llegar al monte Sinaí? Comer y beber. ¿Cuántas veces comió? 2 veces. ¿Quién ha leído el Éxodo? Éxodo. Cuando el pueblo de Israel, antes de ir al desierto, ¿qué tuvo que hacer? Dios le dijo, cojan un cordero, lo van a sacrificar, la sangre la van a poner en los dinteles de la puerta. El cordero tiene que comerse asado, no podía ser cocido ni crudo, ¿cierto? Porque lo dice específicamente. Tiene que ser asado y tiene que comerse con hierbas amargas.
¿Qué representa la hierba amarga? En Eclesiastés 12, cuando finaliza, dice que las palabras sabias son como aguijones. A la carne no le va a gustar la palabra, es amarga. La palabra es amarga. Es que yo tengo que hacer lo que dice allí. Eso es amargo. ¿Ves? Porque no, está tu vanidad, está tu ego. Y tu ego va a pelear contra lo que dice la palabra. El pueblo de Israel obedeció, sacrificó el cordero, lo asaron, se lo comieron y ahí sí salieron al desierto. ¿Pero comieron qué? Cordero. Elías comió pan. ¿Quién dijo yo soy el verdadero pan que descendió del cielo? Jesús. ¿Y qué comió Elías? Pan. ¿Quién dijo el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva? Cuando la samaritana estaba sacando agua, Jesús le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te está hablando, tú le pedirías a él de beber y él te daría y nunca más tendrás sed. Él es el verdadero pan y él es el agua. ¿Qué comió Elías? Cristo. Eso que hicimos hoy, el pan y la copa, representa a Cristo. Ese pan que comió Elías, esa agua que tomó Elías, representan a Cristo. El maná que cayó en el desierto representa a Cristo. El agua que fluyó de la roca en el desierto representa a Cristo. Todo es sombra y figura de Cristo en el Antiguo Testamento. Todo nos lleva a un solo lugar, a una sola persona. ¿A quién? A Cristo. Entonces Elías hizo caso, comió y bebió. Ahora, ¿tú estás comiendo y bebiendo? ¿O estás pasando por el desierto muerto de hambre? Sin fuerzas. Bueno, hoy es el día que empieces a comer tú mismo, a leer, a comer y a tomar agua. ¿Cuántos días estuvo Elías en el desierto? 40 días, ¿para qué? Para encontrarse con su Dios, porque luego en el monte tuvo una experiencia hermosa. Vamos al libro de Mateo, capítulo 4, perdón. Mateo capítulo 4. En el 3, Jesús es bautizado. ¿Cuántos se bautizaron aquí? Bueno, los bautizados. Después del bautismo, Jesús se bautiza a los 30 años, ¿cierto? Cuando tenía edad para saber qué es bueno y qué es malo, como lo declara el profeta Isaías, dice, y el niño que nacerá cuando tenga edad suficiente para distinguir entre lo bueno y lo malo, comerá miel. Entonces, en el capítulo 4 dice, versículo 1, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Ay, pero yo ahora que estoy siguiendo a Dios, yo me bauticé, ahora estoy leyendo y yo veo que todo está como más complicado. Es que Jesús no fue que se bautizó y vivió como un rey, no, fue llevado ¿a dónde? Al desierto. ¿Para hacer qué? O probado. ¿Para qué? Cuando yo me bautizo, cuando yo me bautizo, estoy diciendo públicamente que me arrepiento y que estoy dispuesto ¿a qué? A morir. Porque el bautismo representa muerte. La muerte de Jorge para que renazca en un nuevo ser, ¿cierto? Eso significa el bautismo. Ahora, ¿cómo saben los demás? ¿Cómo saben los ángeles, los demonios que atestiguaron tu bautismo? Viene la prueba, vamos a ver si este man de verdad es oro o es paja. Se bautizó para que lo vieran, o se bautizó porque se le dio la gana, porque sintió un sentimiento, porque hay muchos que van a la iglesia porque quieren sentir emociones, quieren llorar, pero no se han arrepentido. Quieren tener milagros, pero no se han arrepentido. Y el milagro más grande es el arrepentimiento. Bueno, Jesús fue llevado ¿a dónde? Para ser tentado durante 40 días y 40 noches. ¿Cuánto duró el recorrido de Elías? En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. ¿Por qué? Porque Jesús sintió hambre. Jesús sintió
hambre. ¿Tú tienes hoy hambre de qué? Satanás te va a decir, tú tienes hambre, fíjate, aquí está esto. Sacia tu hambre. Aquí, el hambre de aquí, no el hambre de acá. Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Para yo tener la capacidad de responderle así a lo que Satanás me quiera presentar a mí, ¿qué tengo que hacer? Jesús estaba constituido porque Juan 1 dice que el verbo se hizo carne. Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo se hizo carne. O sea, la misma palabra estaba en Jesús, en la persona de Jesús. Si yo empiezo a tomar la palabra todos los días, me voy a ir llenando. Cuando venga la tentación, con la palabra podré echar a Satanás. Con la misma palabra, o sea, comiendo pan, que es la palabra, y tomando el agua, que al mismo tiempo es la palabra. Pan y agua. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, si eres hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen. ¿Ves que Satanás también va a usar la palabra? Pero tranquilo. ¿Tú no ves que en el libro de Números dice que Dios le dijo a Moisés que hiciera una imagen de una serpiente? Oh, las imágenes no son malas, porque ahí se hizo una imagen. ¿O tú no ves que Dios le dijo a Moisés que hiciera 2 querubines en el arca? Las imágenes no son malas. ¿Ves? Con la palabra te van a enredar. Pero como Jesús es la palabra, con la palabra le contestó. Jesús le respondió, las escrituras dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Ahora, lo que Satanás le dijo, ¿estaba en la Biblia o no estaba en la Biblia? Sí, estaba en la Biblia. ¿Ves la serpiente de bronce dónde está? En Números. Ah, pero el idólatra, el que adora imágenes, no sabe que en el libro de Crónicas está el rey que destruyó esa serpiente porque el pueblo de Israel empezó a adorar la imagen de la serpiente. Y hubo un rey que la destruyó por orden de Dios. Porque solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Sí ves? Si yo ya sé lo que pasó en el libro de Crónicas de cómo Dios manda a destruir esa serpiente de bronce que representaba a Cristo, Dios la manda a destruir, el rey la destruye y libra a Israel de adorar una imagen que Dios no mandó a adorar. ¿Sí ves? Pero solo es leyendo. Ya yo sé dónde está que fue destruida la serpiente que Dios le mandó a Moisés a hacer. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Esa última tentación, Satanás le muestra todo, los reinos, y le dijo, todo esto me pertenece a mí. ¿Ve que Jesús no le dijo, estás equivocado, eso le pertenece a mi Padre? No, no le dijo. ¿Por qué? Porque todo este sistema le pertenece a Satanás. Por eso tú ves que en la televisión, la música, todo es contenido basura. ¿Por qué? Porque eso es lo que Satanás quiere que tú consumas. Porque él sabe que si tú comienzas a consumir esto, vas a tener fuerza para decirle, apártate de mí, Satanás. Esto es lo único que te da fuerza para decir, apártate de mí, Satanás. Nota, Jesús no dijo, apártate de mí que yo soy Dios. Él le dijo, apártate de mí porque escrito está. Para yo poder decirle a Satanás, escrito está, ¿qué tengo que hacer? Leer, comer pan y beber agua. Y vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 12. Dice la mujer y el dragón. ¿Lo tienen? Entonces fui testigo de un suceso de gran importancia en el cielo. Vi a una mujer vestida del sol, con la luna debajo de los pies y una corona de 2 estrellas sobre la cabeza.
Estaba embarazada y gritaba a causa de los dolores de parto y de la angustia de dar a luz. Luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo. Vi a un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó a la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar al bebé en cuanto naciera. ¿Qué pasó cuando Jesús se bautizó? Fue llevado al desierto, ¿cierto? Cuando Jesús se bautizó, ¿qué refleja el bautismo? Un nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere del agua y del espíritu, el que no naciere, ojo, el nuevo nacimiento, el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar al reino de los cielos, no puede entrar. El que no nace del agua y del espíritu, es necesario el bautismo. Quiero que tengan muy claro lo del bautismo para que puedan entender Apocalipsis 12. Ella dio a luz a un hijo que gobernaría todas las naciones con vara de hierro. Al dragón le arrebataron el hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono. ¿Tú no crees que Satanás pensó que había ganado cuando crucificaron a Jesús? ¿No? ¿Tuvo una victoria cuando Jesús murió en la cruz? Una pequeña victoria, una ilusión. Y la mujer huyó, ¿a dónde? Al desierto. No te quejes de tu situación porque el desierto te va a ayudar a que tu fe crezca. La situación que cualquiera actualmente tiene es la que necesita. Ese es el desierto en el cual tu fe se va a desarrollar. Pero si tú no te alimentas de pan, vas a perecer en ese desierto. Te vas a desesperar, te vas a separar, vas a renunciar, te vas a suicidar. ¿Por qué? Porque nadie te habló que tenías que tener la fe puesta en Dios. Como Jonatán le dijo a David. Necesitamos rodearnos de personas que nos lleven a conservar la fe en Dios. La mujer fue al desierto, huyó al desierto donde Dios había preparado un lugar para que la cuidaran durante 1260 días. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, la serpiente antigua. ¿Cuál es la serpiente antigua? Génesis 3, ¿cierto? La serpiente en el huerto que engañó ¿a quién? A Eva. ¿Y cómo la engañó? Con la palabra. Llamada diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero. Fue lanzado a la tierra junto con todos los ángeles. ¿Y cómo Satanás engaña al mundo entero? Con la palabra. Te hace pensar que hacer esto y aquello está bien y que lo estás haciendo bien. ¿Te acuerdan el bingo que hubo hace días aquí en el templo católico o en este asunto católico? Aquí vinieron a pedir dinero para participar en el bingo y la respuesta fue: no, nosotros somos cristianos. ¿Sabes qué me dijo la que vino a pedir dinero para el bingo? Nosotros también somos cristianos. Yo, bueno, pero nosotros no podemos participar de las cosas del mundo. Y ya, con eso fue desarmada y se fue. E hicieron en la casa de Dios, que ellos creen que esa es la casa de Dios, hicieron cuanta desorden, porquería. Sí lo vieron, ¿verdad? El domingo. Entonces creen que están bien. Satanás engañando con la palabra. No, tranquilo, si Jesús también tomó y bebió y se emborrachó. ¿Ves? Con la palabra. Y cree que está bien. Entonces, luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero
Ellos lo vencieron por medio de la sangre del cordero. Hermano, cuando Dios le dijo a Israel, mata al cordero y pon la sangre en los dinteles, ¿para qué? Para que el ángel de la muerte pasara y no entrara. Porque ese ángel veía la sangre en las puertas y sabía que ahí no tenía autoridad para entrar. ¿Qué estás haciendo hoy con tu casa? ¿Estás comiendo basura o estás comiendo cordero? Y la sangre, ¿la estás aplicando? ¿Qué habíamos hablado de los dinteles y de las puertas? ¿Qué son las puertas? Los ojos y nuestros oídos son puertas de este templo. Este templo tiene los ojos y los oídos, ¿cierto? El sabio en Eclesiastés dijo, el ojo no se cansa de ver ni el oído de escuchar. Todo el tiempo queremos estar viendo algo. ¿Ves? ¿Y quién sabe eso? Satanás. ¿Y qué va a hacer? Va a tratar de que toda esa muerte de estos aparatos entre. Y vas a estar pendiente del que prospera, del que tiene plata, del que hace esto, del que hace lo otro, del que se corta los pies para ponerse más alto. ¿Ves? Y vas a estar atento a todas esas tonterías. Y vas a estar consumiendo todo el tiempo basura. Pero no quieres venir a la palabra, que es verdadera comida, que es la fuente en ese desierto que tú necesitas. Y por el testimonio que dieron y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. ¿Qué estás amando tú hoy? ¿Quién ama la vida? ¿Quién? ¿Quién ama la vida? Amar la vida es, y te voy a explicar ese punto porque el Señor en el capítulo 16 de Mateo dijo, todo aquel que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué es perder tu vida? Tu vida no es esto. ¿Ves? Esto es vivir naturalmente. Pero la vida espiritual consiste en todo lo que el Señor dijo. Yo le digo sí y amén. Cuando yo le digo sí y amén a lo que está escrito, eso significa que Jorge ya murió. Cuando yo digo, sí Señor, tú tienes razón en lo que dices, como dijo el salmista, quedará demostrado que tienes razón en todo lo que dices y que tus juicios son correctos. Cuando yo acepto la palabra, significa que ya morí. Pero si a mí me dicen, vamos a poner un ejemplo, el velo, y empiezas tú a cuestionar y es que eso no es así porque así, no, pero sí está escrito. ¿Qué tienes que decir? Sí y amén. ¿Ves? Cuando el apóstol dijo, el hombre que anhele el obispado debe ser marido de una sola mujer. Y yo digo, pero ¿por qué no puedo tener más mujeres? Sí se puede. Y vas a tratar de buscar en la Biblia justificar tu maldad. ¿Sabes quién lo está haciendo? Satanás a través de ti. Y tú no te das cuenta. Que tú estás siendo usado ¿por quién? Por Satanás para tergiversar, para torcer la verdad. Y en vez de transmitir vida, ¿vas a transmitir qué? Muerte. Por lo tanto, alégrense, oh cielos, y alégrense ustedes, los que viven en los cielos. Pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Cuando el dragón se dio cuenta de que había sido lanzado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero ella se le dieron 2 alas como la de una gran águila para que pudiera volar al lugar que se había preparado para ella en el desierto. Allí sería cuidada y protegida lejos del dragón durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Luego el dragón trató de ahogar a la mujer con un torrente de agua que salía de su boca. ¿Qué salía de su boca? Agua. ¿Y qué es el agua? La palabra. ¿Qué salía del dragón? La palabra. ¿Qué estás viendo hoy a las iglesias? Se están ahogando. Las iglesias se están ahogando. ¿Te acuerdas? Ayer en la reunión de varones comentábamos que había visto algo de cierto pastor, vio que los feligreses se estaban yendo e hizo un cuadrilátero dentro del templo para llamar la atención y que vinieran más personas. ¿Ves? Se están ahogando. ¿Y quién está haciendo eso? Satanás está lanzando una cantidad
de cosas con la palabra, ¿sí? Levadura mezclada con la palabra, para ahogar ¿a quién? A la iglesia, a la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. Él quiere ahogar la iglesia, porque solo en la iglesia se supone que es donde las personas deben ser libres. Entonces, ¿qué va a hacer Satanás o qué está haciendo ahora mismo? ¿Qué se está predicando en varios lugares hoy? Mentira. No se está predicando la palabra pura, porque la palabra pura, ¿qué va a hacer? Que las personas se vayan porque no les va a gustar la palabra. Jesús, cuando dijo que era necesario que bebieran su carne y su sangre, habían, no recuerdo el número, no sé si eran como 15,000. Había muchas personas siguiendo a Jesús. Cuando Jesús empezó a hablar la verdad, todos se fueron porque no les gustó la palabra. Nada más quedaron 12. Y Jesús les dijo, ¿queréis iros vosotros también? Y ellos dijeron, Señor, pero ¿a quién iremos? Dijo Pedro. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, Álvaro, ¿a quién vas a ir? Solo aquí está la palabra de vida eterna. No está en un lugar físico. Siempre la has tenido, pero no la lees. Por eso el Señor dijo, no quieren venir a mí para que yo los sane. ¿Quieres sanar tu relación? ¿Tener una relación correcta con Dios? Ven a la palabra. Y nadie te va a engañar porque ya tú vas a tener la palabra aquí. Si alguien viene a decirte que sí se puede adorar muñecos y demás, si tú ya has leído la ley, sabrás que no. No, pero es que ya la ley fue abolida. Eso no, ya no hay que cumplir los mandamientos. Sigamos leyendo en el libro de Apocalipsis. Luego el dragón trató de ahogar a la mujer con un torrente de agua que salía de su boca. O sea, si sale de su boca es palabra, ¿cierto? Sale de su boca es palabra. Pero entonces la tierra ayudó a la mujer y abrió la boca y tragó el río que brotaba de la boca del dragón. Así que el dragón se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra al resto de sus hijos y todos los que obedecen, ¿qué? Los mandamientos de Dios. Fíjate la comparación que va a hacer. Mira. Dice, a todos los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en el testimonio de Jesús. Hermano, ¿qué puedes ver tú de allí? ¿Qué está diciéndote el apóstol? Pues el Espíritu Santo a través del apóstol te está diciendo. Todos los que obedecen los mandamientos de Dios, Antiguo Testamento. Y los que mantienen firme su testimonio de Jesús, Nuevo Testamento. O sea que solo los que tenemos el testimonio del Antiguo y el Nuevo Testamento aquí, somos los que vamos a vencer. Entonces el dragón se plantó a la orilla junto al mar. ¿Quedó claro, hermanos? De ninguna manera fueron abolidos los mandamientos, sino que los mandamientos y el testimonio de Jesús me conforman a mí. Eso es lo que me va a hacer más parecido a Cristo. ¿Te acuerdas de la cita en Juan que dice, cuando yo venga, os tomaré a mí mismo? ¿Qué quiere ver el Señor cuando Él venga? Ya no quiere ver a Jorge, quiere verse Él mismo en Jorge. Y Él mismo es la palabra. A medida que yo leo me voy a ir pareciendo más a Él, porque ya sabré lo que no le gusta y lo que le gusta. Entonces ya no viviré para mí, sino que voy a vivir para agradarlo a Él. Cantábamos un himno, no sé si Juan Carlos alcanzó a llegar, no recuerdo, pero el himno decía que Él se despojó de su gloria. ¿Se acuerdan? Pues creo que el primero o el segundo himno. Él se despojó de su gloria. Eso está en Filipenses capítulo 2. Él se despojó de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si Él hizo eso por mí, se despojó de su gloria, yo no me puedo despojar de un celular, yo no me puedo despojar de un trabajo y darle los días que el Señor me está pidiendo. Yo no me puedo despojar de los familiares que quieren que yo esté con ellos en otro lugar en vez de adorando al Señor. Si Dios se despojó, ¿qué debo hacer yo? Despójate de todo peso, dice el libro de Hebreos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es la única forma de que tú puedas sobrevivir en el desierto, es ligero, sin tanta cosa encima. Es ligero. Lleva lo necesario para el viaje. Ve, ya no llevó nada.
Le dieron comida antes de que partiera. Él no llevó nada. ¿Sí ves? Entonces sigamos el ejemplo de los grandes hombres que Dios usó en la palabra. ¿Cómo podemos nosotros tener el testimonio de Jesús si no leemos el Nuevo Testamento? No sabemos lo que dice Mateo, Marcos, Lucas, Juan. 4 testigos. Ve que la ley dice, no creas lo que te diga alguien cuando hay un solo testigo. Cree que hayan 2 o más de 2 testigos. ¿Cuántos testigos hay de que Jesús estuvo entre nosotros? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Luego te vas a las cartas de Pablo. Pablo no estuvo físicamente con Jesús en el ministerio de Jesús, pero sí se le apareció Jesús en el camino a Damasco. ¿Ves? Y luego vienen las cartas de Pedro. Y Pedro testifica cuando estuvimos con él. ¿Ves? Sí hay testigos. Por eso nosotros podemos creer. Porque hay el testimonio de 2 o más testigos, como dice la ley. Entonces, hermanos, que Dios los guarde, los bendiga y que esta palabra pueda ser viva y eficaz en todos y cada uno de ustedes. A nuestros hermanos que nos ven, esperamos que esta palabra sea de gran ayuda para todos ustedes y que Dios los guarde y los bendiga. Amén.